Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. I'm going down to South Park, gonna have myself a time. Friendly faces everywhere, humble folks without temptation. Going down to South Park, gonna leave my woes behind. Am I parking day or night? People spouting howdy neighbor. Heading on up to South Park, gonna see if I can't unwind. Come on down to South Park and meet some friends of mine. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de esta emisora que no sabemos cómo se llama, pero pronto tendrá un nombre, el nombre que usted decida darle. En esta ocasión hablaremos con mi compañero Miguel sobre un debate de opinión, lo cual no será tanto un debate sino simplemente nuestra opinión sobre Mario Mendoza como autor y Mario Mendoza como con su obra. En mi opinión, Mario Mendoza como autor es un excelente autor que logra resaltar el realismo crudo como ninguno otro lo había empezado a implementar dentro de su época. Muy pocos como él lo llegaron a hacer. Y claro ejemplo de esto están los que eran rechazados en su tiempo, pero ahora se ve como un tipo de escritora muy bueno. Para esto Mario Mendoza tuvo que implementar muchas razones y muchas cosas para llegar a la gente con este realismo crudo, dando a entender todo lo que trae la violencia en Bogotá y todos los factores socioeconómicos por los que vive Bogotá en específico. Entonces Mario Mendoza nos dice con su obra: vea, esta es la realidad que usted no va a ver y que nadie le va a mostrar, así que venga, yo se la muestro en estilo de escrito, una forma revolucionaria de hacerlo, diría yo. Buenas, entonces sigo yo por dar mi opinión sobre Mario Mendoza. Yo creo que Mario Mendoza es uno de los mejores historiadores colombianos, que ha sido capaz de mostrarnos la cara mala de Colombia, su lado oscuro. Esta es la cual tú y todos ignoramos en cierto punto. Además de eso nos muestra cómo es la vida de las personas que son las rechazadas sociales, de las cuales estas escapan de ese mundo donde son excluidas, y es como verga, pobrecitos y considerados menos que basura. Además nos cuenta en sus libros realmente su vida, y eso es como verga, interesante, de una, como esta vez que nos cuenta en Relato de un asesino, que de pequeño él sufrió de una peritonitis gangliosa y fue un paciente desahuciado, pero coge de su padre y da 3 vueltas a la situación y dice: no, yo salvo a mi hijo, y coge y hace unos procedimientos raros y le cura la peritonitis gangliosa a un paciente desahuciado. Y es como eso Mario Mendoza nos lo cuenta en su libro, y es como que él se conecta con sus personajes, lo que nos hace decir: verga, siento aprecio por este personaje y por Mario Mendoza, porque nos muestra su vida a través de los libros, y eso nos hace decir qué es la vida de Mario Mendoza y cuál es la vida del personaje, porque es como que se combinan y se conectan con Mario Mendoza, y es como interesante. Es como, y Mario Mendoza también en sus momentos importantes que contan algunos de sus libros, nos contó sus momentos durante la universidad, el periodo donde él estudiaba medicina, y él conoció a unos profesores y a unas personas que estudian literatura, además de que a Mario le gusta la literatura desde niño. Entonces, ¿qué hace Mario Mendoza joven? Va con sus padres y le dice: no, huevos, yo voy a ir a estudiar literatura, no quiero más estudiar medicina. Y coge, se pone los pantalones, por así decirlo, y se va de la casa, se va a ir a vivir a estos barrios donde parecía que Dios había olvidado, donde se mostraba la parte más cruda y oscura de la sociedad en Bogotá, que luego él cogería como inspiración para sus libros, donde yo creo que Mario piensa en esos momentos: ¿por qué la gente no sabe
el sufrimiento que hay aquí, porque tuve que salir de mi casa y venir aquí para ver esto, porque ¿por qué no sabía de esta realidad antes? Y en mi opinión, este fue uno de los momentos donde Mario Mendoza dice, no, esto se tiene que saber. Si no soy yo, ¿quién va a ser? Si no lo muestra el periódico, la televisión, o sea, la gente que vive en estos barrios está olvidada por la misma sociedad y por Dios, dado que viven violencia, secuestros, asesinatos, y Mario Mendoza coge esto y lo plasma en sus libros. Por ejemplo, el libro de Scorpio City, donde Mario nos cuenta la historia que hace referencia a un detective que está detrás de la pista de un asesino que solo ejecuta prostitutas. ¿Qué hace referencia a esto? Hace referencia a la limpieza social que vivíamos en esos momentos de 1990, donde la sociedad colombiana y la sociedad en general latinoamericana veía a una prostituta, a un hombre de la comunidad LGTB, a una mujer, y no lo pensaban 3 minutos y ya estaban matando a esa persona. Y nos dice, mira, tú no sabías esto, yo te lo cuento. Y uno se queda como, verga, ¿por qué Mario me tiene que contar este sufrimiento de la sociedad y no la gente? ¿Por qué no la propia sociedad? Verga. Perdón. Entonces Mario nos dice en sus libros, hey tú, persona que lee esto, si pasa esto que tú ignoras, ahorita no conocías, y eso es como, no mames, me siento mal, porque no sabía de este lado oscuro lleno de maldad, de una ciudad que a simple vista, entre comillas, es normal, como la ciudad de Bogotá, que es la capital de un país, que uno lo ve y en muchos lugares es pintoresco, en muchos lugares es turístico, en muchos lugares la gente es agradable. Pero Mario Mendoza nos da una bofetada y nos dice, no, así no es una ciudad. Una ciudad es así. Tiene sus dos lados. El lado turístico, el lado bueno, el lado donde la gente se siente segura. Y hay otro lado, que es donde existe la gente excluida, la gente desahuciada socialmente, la gente muerta socialmente, donde se viven asesinatos, drogadicción, donde la gente, para escapar de esa realidad, comete actos malvados. Eso es lo que nos cuenta Mario Mendoza en sus libros. Además, Mario Mendoza también hace algo, y es que en sus libros nos cuenta historias, como por ejemplo la de este señor Campo Elías, el cual fue un ex militar que fue a la guerra de Vietnam, que tenía nacionalidad estadounidense, que vivió allá por unos años, luego se vino de vuelta a Colombia y que vivía con su madre. Estaba en una carrera de literatura, donde ahí fue donde conocí a Mario Mendoza, en esa aula de la Universidad Javeriana. Y Campos Elías Delgado un día coge y dice, huevos, ¿no? Yo esto no lo... dice huevos, y se pone, primero mata a su madre, porque según lo que dicen, Marcos Elías odiaba a su madre porque la culpaba de la suicidio de su padre, y coge y se vuelve loco y empieza a matar a un montón de personas, a mujeres, y
de lo cual murió en un restaurante, si no estoy equivocado, después de matar a varias personas, porque estaba sinceramente loco. Entonces, ahí fue cuando Mario Mendoza se pregunta ¿por qué? Literalmente, ¿por qué? ¿Por qué mata a esta persona? ¿Qué pasó en la vida de Campo Elías para que enloqueciera así? Entonces Mario Mendoza coge... Es una pregunta que nunca Mario Mendoza resuelve, pero sí puede hacer algo Mario Mendoza. ¿Qué hizo? Contó la historia de Campos Elías en su libro más popular, que fue Satanás, donde representa a Mario Elías como un personaje, contando a la vez la historia del libro y la historia de Campos Elías. ¿Qué trata este personaje? La historia era que literalmente también combatió en Vietnam, también hizo esto, también odiaba a su madre, y fue como Mario Elías, digo, perdón, estoy confundido. Mario Mendoza nos cuenta la historia de Campos Elías así, en Satanás, así gratuito. Nos dice: mira, esta persona que posiblemente tú no conocías hizo esto, pasó esto, combatió esto. Y una cosa interesante de Mario Elías, de Campos Elías, es que él tenía un libro de Jenkins and Mr. Hyde, que es este libro de doble personalidad, que pues fue un misterio bastante porque decía eso y esto, pero eso es algo que Mario Mendoza recuerda y plasma en muchos de sus libros, como de un hombre que fue a la guerra, que parecía cuerdo, normal, termina matando a muchas personas. Y esas son las historias que el Mario Mendoza cuenta en sus libros, además de abriéndole los ojos a uno, mostrándonos algo que desconocíamos: la sociedad oscura de Colombia. Bueno, perdón, fue tal vez sean mucho tiempo hablando. Quería mi perspectiva completa sobre Mario Mendoza. Listo, sigues tú, compa, güey, belleza, guapo. Gracias. Gracias, compañero. Entonces tomaré yo la palabra. Hablemos de Mario Mendoza dentro de su obra, o Mario Mendoza con su obra. Para hablar de un autor y su obra, tenemos que mirar el trasfondo de la vida del autor, porque alguien que vive en la felicidad es difícil que escriba una miseria, y estos casos pocos son y denotan como la inteligencia del autor. No estoy diciendo que Mario Mendoza sea estúpido por escribir lo que vive o lo que él vivió, cuando vemos el trasfondo de cómo vivió y por qué escribió como escribe. Entonces pues son muy contados estos casos, pero en este caso Mario Mendoza pues escribe su realidad, lo que él vivió y lo que le impulsa a escribir el realismo crudo o de realismo degradado. Mario Mendoza tuvo varios puntos clave dentro de esto, que fue la escritura. Como nos contaba el loco Tafur en el inicio del relato de un asesino, nos contaba que él fue tejiendo quien se convirtió, es lo que se entiende de lo que uno puede leer dentro del inicio de la narración. Y es como lo que también le pasa a todos construimos nuestro destino sin darnos cuenta de qué estamos construyendo, porque nadie puede ver el futuro y nadie puede saber a ciencia cierta dónde estaremos después. Entonces Mario Mendoza, sin darse cuenta, empezó a construir eso de la escritura, cuando lo suyo no era eso, o para lo que él estaba destinado no era tal grandeza como la escritura, sino era la medicina y ser un médico cualquiera común y corriente. ¿Por qué llegó o por qué sería un médico de no ser por la vida que tuvo? Porque cuando él estaba enfermo por esta peritonitis, los médicos ya lo daban por muerto, ya no había nada que hacer y ya se iba a morir fijo. Entonces su padre lo lleva a la casa, se lo trae al hospital y milagrosamente lo cura.
Pero entonces en este punto hay un punto clave para el autor, un punto significativo y que marca esta vida de Mario Mendoza, en la que nos dice que cuando él estuvo hospitalizado, él le traían juguetes y él estaba enfermo en cama, entonces pues no podía levantarse. Y a manera de confesión nos dice que era estúpido, o él creía que era estúpido, que le trajeran juguetes a un niño que no puede pararse. Entonces una tía de él le trajo un libro que él leyó, y de ahí, en ese punto clave, es donde él despierta el amor por la lectura, porque al ser lo único posible por hacer, o no lo único, pero lo más atractivo porque era un regalo, entonces él despertó ese amor por la lectura y decía que él, cuando lo visitaban en ese tiempo, él pedía que le trajeran un libro, que no le traían juguetes, tráiganme libros. Y pues así fue como fue construyendo su lectura. Después pues se ausenta de esto, o pues vive su adolescencia como cualquier chico, hasta que llegamos a su vida adulta, cuando ya está en semestre de universidad, está estudiando medicina porque su padre quiere que él sea un médico, que él estudie medicina. Y cuando él está estudiando medicina, dentro de alguno de los semestres que estaba cursando, conoció a unas personas que se volvieron también escritores junto a él, una generación de escritores que nacieron del mismo profesor de español o de literatura, que era Eduardo Jaramillo Zuluaga. Entonces pues en conjunto con el profesor que tuvo, hubo dos personas que también salieron escritores por este profesor. Entonces Mario Mendoza se hizo escritor básicamente porque el amor a la lectura le despertó haciendo medicina, lo cual es muy raro e irónico. Entonces él se quedó con esa idea y él se fue a querer hacer su sueño, a querer escribir. Entonces pues el padre le dijo como, bueno, si usted se va a poner a hacer otra vaina que no es lo que yo le estoy pagando, porque le estoy pagando la universidad, váyase de la casa y haga lo que se dé la gana. Por así decirlo, así lo dirían nuestros padres en cualquier contexto. Entonces pues Mario Mendoza optó como esa gran decisión de decir, no, yo me voy hacia la escritura. Y pues vemos todo lo dificultoso que fue para Mario Mendoza. Y vemos que fruto de ello tiene compañeros que hacen cita en sus libros. O sea, digamos, en un libro que escribió Santiago Gamboa, que se llama Una casa en Bogotá, en donde el protagonista empieza a describir la historia de una casa de Chapinero y todos los interiores que vienen dentro de la casa, y como toda la vida de ese protagonista. Y vemos cómo el autor en ese libro, que es más como de interiorización hacia el protagonista, porque no habla más que todo de la casa, porque sí, es como el punto ancla o el punto del título que hace anclar a ese título, o que quede bien. Pero lo que realmente nos cuenta, porque también nos cuenta sobre la casa, nos cuenta es sobre el interior de esa persona, nos cuenta sobre la vida que tuvo y cómo fue que llegó a tener ese enamoramiento por esa casa. Y se gana Mario Mendoza un nombramiento cuando el protagonista dice en ese horripilante restaurante, haciendo referencia a Poseto, la masacre de Poseto, lo cual fue uno de los temas que Mario utilizó para uno de sus muy buenos libros, que de hecho ganó un premio Nobel, que se llama Satanás. Pero bueno, nos estamos desviando un poco del tema porque eso va más adelante. En el momento en el que él escribe Satanás pasa otro momento clave dentro de la vida de Mario Mendoza que lo marcó significativamente. Pero no nos quedamos ahí, entonces pasemos a donde íbamos. Mario Mendoza estaba ya dentro de ese sentir de escribir. Entonces pues le tocó salirse de la casa, buscar un trabajo y mirar cómo le hacía para subsistir. Y pues ahí fue cuando Mario Mendoza descubre como el periodismo, o no tanto así el periodismo, porque él lo veía más como una forma de vivir, porque él no quería ser periodista, él quería ser
quería ser escritor. Y si tuvo alguno que otro trabajo como columnista en algún periódico, y con eso pudo ir a Israel, que él fue a Israel porque en uno de los periódicos tenía que hacer una columna sobre Israel. Entonces él viajó, y mientras él trabajaba en Israel, porque él estaba contando lo que veía en Israel para este periódico, él ganaba dinero en Colombia. Y nos decía él, nos dice él en alguna de sus entrevistas con alguno que lo quiere entrevistar por puro morbo o por saber sobre el autor, nos cuenta cómo él veía esto como algo muy serio, la escritura. Porque él decía que para que a mí me llamen escritor, tenía que yo tener fundamento de ser escritor, porque claro, él ya había publicado alguno que otro libro, o ya había sacado sus primeros libros cuando eso pasó. Pero entonces, para él la palabra escritor pesa mucho. Pesa mucho en el sentido de decir, porque él nos contaba que yo no puedo escribir escritor, o él no se presentaba como escritor por ese miedo a que alguien llegara y le dijera: no sea mentiroso, usted no es escritor. Entonces, pues claro, él tenía que argumentar que era escritor con algo bueno. Y él se presentaba como periodista ante cualquier entrevista o ante cualquier cosa por ese miedo a la escritura o ese miedo a esto. Entonces, él en Israel descubre la violencia que había tan marcada, como la violencia era de unos niveles inhumanos. Entonces, estos niveles hacían que Mario Mendoza viera la realidad de Bogotá, el lugar donde vivía, y él se salvó de allá porque, si no estoy mal, en algún momento casi los matan, porque él estaba en conjunto con otro autor o con un compañero que estaba con él. Entonces casi los matan y salieron vivos de esa, y ya el periódico tuvo lo que necesitaba y pues él se quedó sin trabajo. Entonces él volvió a Colombia y volvió a Bogotá a ver cómo la violencia y ver los barrios pobres, los barrios populares donde vivía la gente más pobre, o bueno, vive la gente más pobre de Bogotá y Colombia en sí. Y veía la violencia que había, y pues claro, no se comparaba en nada a la brutal violencia de Israel, pero sí tenía algo que ver, porque había violencia de otros tipos, lo cual es mucho más preocupante. O bueno, no mucho más preocupante, sino preocupante y alarmante en otros sentidos. Entonces pues veíamos cómo él tomaba la violencia y veía todos los acontecimientos que pasaban en 1980, donde pasaron muchos acontecimientos violentos, como lo son la toma del Palacio de Justicia, que él de hecho no lo vio por televisión, o también nos contaba que él esa escena no la vivió como todos, viendo desde sus casas el televisor, sino que él en carne viva estuvo cerca de ese lado, o cuando eso pasó, él estaba cerca del Palacio de Justicia o cerca de la toma del palacio. Entonces pues para él fue atroz, porque podría bien haber sido él quien lo hubiesen secuestrado o hubiesen matado, porque al día de hoy ni siquiera se sabe qué pasó con esos desaparecidos. Y pues es claro ejemplo en Colombia como los falsos positivos y todos estos hechos violentos que pasan debido a la corrupción y muchos problemas sociales dentro del país. Pero sin desviarnos del tema y sin hablar como del problema del país, hablemos más que todo de Mario Mendoza, que es de quien estamos hablando ahora. Entonces Mario Mendoza escribe todo esto porque él vivió esa violencia o fue partícipe de esta. Entonces Mario Mendoza llega a escribir Satanás, una de sus grandes obras, y con la cual Mario Mendoza tuvo punto de ancla para que lo conocieran. Entonces en Satanás nos cuenta como las tres historias de tres personas diferentes y cómo van avanzando, muy distintos en sus diferentes realidades. Nos contaba sobre María, que era una chica de Abastos que sentía como el acoso de todas las personas que la veían, porque es una chica rubia, una chica bonita, con la que vende tintos, y todos los hombres querían con ella. Decía como de forma vulgar: apenas mami, si usted se viene conmigo, yo le administro bien todo. Y así, o sea, cosas vulgares que ella tenía que soportar, y tenía una de dos: o seguía soportando eso,
o decía no más, se mataba, se suicidaba, o se iba con alguno de los que mejor la pretendiera, aunque todos eran malas opciones porque estaba en la plaza de Abastos, no se puede esperar demasiado. Nos contaba sobre la historia de esta chica. Luego nos contaba la historia del padre, un padre que tenía como una relación con una servidora de la iglesia y tuvieron como su vaina y tuvieron su cuento ahí. Y que el padre renunció al sacerdocio por esto. Y vemos como el padre exorciza a una chica que nos juega mucho con el papel de la religión en ese momento, porque había cierta parte en la que el demonio que le estaba exorcizando era como el cuerpo de una chica que era atractiva. Entonces, como era atractiva, él sentía esa atracción por ella. Y pues nos contaba en cada detalle cómo el man la tenía, o sea, tenía ahí la excitación mientras le expulsaba al demonio, lo cual era muy difícil. Y se veía en la parte donde el Padre Nuestro, o sea, cuando él empieza a decir el Padre Nuestro, y cómo el demonio lo va interrumpiendo para que él caiga en esa tentación de maldecirle o ponerse de forma violenta con ella, lo cual es recurrente en la gran mayoría de expulsación de demonios. Entonces pues nos cuenta cómo fue de manera ascendente la vida de este párroco y cómo después esta vida se cruza con la de María. Y también nos cuenta la historia de otro personaje que en este momento no recuerdo bien porque el libro lo leí hace ya un buen tiempo. Ah, ok, sí, bueno, no. Sí, no me acuerdo bien quién era el otro porque eran tres. O por lo general Mario Mendoza suele utilizar a tres protagonistas en alguno que otro libro que he leído de él, lo cuales son Buda Blues y Satanás, que nos cuenta también cómo la historia de estos personajes y todas sus vidas dentro de un escenario que uno no se imaginaría ni por nada. Entonces pues en Satanás pues pasa eso y termina de una forma muy impresionante porque termina entrecruzando todas las historias en Poseto. O sea, nos termina diciendo, vea, todo esto pasó y realmente sí pasó. Pero obviamente no con todo el trasfondo que nos cuenta, que de hecho es demasiado. Ah, sí, casi se me olvida. Habla de Campo Elías. Campo Elías es el protagonista de la tercera historia. Como olvidarlo. Entonces Campo Elías es el protagonista de esta historia y quién es el elemento principal del libro de Satanás, porque el libro fue inspirado en eso. Y las dos historias se entrecruzan con esa tercera, la de Campo Elías, en el restaurante de Poseto, donde Campo Elías pasó parte de su infancia o tuvo recuerdos bellos con su familia y su padre. Y fue un asesinato horrible porque nos cuenta como toda la historia de que él tenía sus ahorros dentro del banco, saca todos sus ahorros y se compra un revólver, empieza con 500 balas, si no estoy mal, o con un proveedor de 500 balas, y todo lo que le alcanzó para comprar, que era eso, porque en su tiempo tenía buen dinero y pues esas cosas como las armas eran demasiado caras. Entonces sí le alcanzó y pudo cumplir su cometido. Empezó con su madre y fue como descendiendo, fue como avanzando, mostrando la realidad hacia personas ricas como lo era una chica a quien él le daba clases de inglés. Y la mató a ella, a su mamá y pues a todo el conjunto que estaba de ahí para abajo, el que se le cruzara. Entonces él llegó a Poseto, o él llegó a la Universidad Javeriana buscando a Mario Mendoza. Si no estoy mal, porque la verdad puede que esté yo mal, él estaba buscando a Mario Mendoza porque también estaba para morir, o en ese momento pudo haberlo matado, pero Mario Mendoza se salvó porque las fuerzas astrales así lo quisieron, ¿no? En lo que sea que crea cada uno fue lo que lo salvó. Entonces pues él se salvó y él realizó esta masacre de Poseto, que es como nos lo decía Santiago Gamboa, como ese horripilante, o lo escribe de una forma fea, o sea, como eso tan asqueroso no, sino esa horrible masacre que hubo en Poseto.
cuando nos habla sin sentido alguno, porque lo dice así por decirlo, o sea, o nos ubica en un escenario que queda cerca de ello y nos dice como su opinión, dando una pequeña referencia a ello. Y claro, como Santiago Gamboa estuvo con Mario Mendoza, pues entendemos que es como, sí, la indirecta de decir, vea, aquí también hay otro autor que tuvo una obra o así, o para los que ya lo leyeron ambos dirán como, ah, pues se está refiriendo a la obra de Mario Mendoza. O no en sí a la obra, sino como al punto ancla de la obra de Mario Mendoza. Y fue muy entretenido ese libro. Y lo que pasó con ese libro, o el punto clave dentro de la vida de Mario Mendoza, fue que cuando él estaba ganando el premio Nobel, él no pudo disfrutar ese premio, porque él en una de las entrevistas que tuvo nos cuenta cómo él veía la situación, que en el ciclo de la sociedad siempre está como el padre, el hijo y así sucesivamente. Entonces pues nos contaba que cuando los hombres o las mujeres tienen como esas dos partes, la mujer cuando se le muere la mamá y el hombre cuando se le muere el padre, son los puntos que marcan totalmente o dividen en dos la vida de una persona. Nos contaba cómo para el hombre lo que dividía su vida era la muerte de su padre, o sea, su figura paterna, lo que distingue su sexo. Y para la mujer era su figura materna, de igual manera. Y nos contaba cómo cuando se le moría el padre a alguien, ese alguien tenía un hijo o debe tener un hijo para poder solventar eso con su hijo, o poder decir, bueno, yo le pongo atención a usted, o venga, se murió mi padre, hagamos que valga la pena mi vida con este chico que tengo, o sí, mi hijo, por así decirlo. Pero entonces Mario nos decía que en ese momento cuando él enterró a su padre, era la premiación de su libro. Él no pudo disfrutar ese premio, aun cuando con tanto esfuerzo lo consiguió, que ya vimos el trasfondo que era vivir en barrios muy pobres y donde veía a diario esa realidad tan marginada de la sociedad, y cómo él vivía mal, o él vivía de una forma mal, porque necesitaba dinero y necesitaba tiempo para escribir esa obra. Entonces pues tenía que trabajar y tenía que escribir, lo cual es difícil. Pero en fin, sin salirnos del tema, entonces Mario Mendoza nos cuenta eso, que él no pudo disfrutar el premio de su libro porque su padre había muerto. Entonces él en el entierro decía, como en la entrevista decía, que él se encontraba dentro de un punto inmerso en la nada, porque por un lado no era padre, pero por otro ya no era hijo. Entonces él estaba dentro de ese limbo que sugieren la paternidad y el ser hijo de alguien, lo cual todos tenemos, porque nadie nace por sí solo dentro de los humanos. Entonces pues esa fue un hecho que marcó notoriamente al autor, y pues Mario Mendoza siguió escribiendo su realidad cruda como si nada, pero sí es un punto destacante dentro de la vida de Mario Mendoza. Entonces dentro de su obra vemos, por ejemplo, en Relato de un asesino, que nos cuenta la historia del loco Tafur, que ya es como nos cuenta la narración de alguien que mató a su esposa y mató a personas. No estoy totalmente enterado de sobre quién se basó el libro, si no estoy mal fue el loco Tafur, o si fue una invención propia de Mario Mendoza. Pero lo cierto es que tiene ambas, tiene ficción y tiene realidad, porque muchas de las cosas que nos cuenta son la verdad, y diría que casi todas, pero en algún punto se cruza esa ficción, o se cruza eso mágico de decir como no, esta persona no existió, o esta persona es producto de mi imaginación, o producto de que yo lo creé como personaje. Nos cuenta el realismo, pero desde esa forma. O sea, no está contando la vida, no está haciendo como la historia de una persona, como decir la biografía de esta persona y así. En fin, entonces pues nos decía que el loco Tafur, cuando estaba narrando su historia, decía que él empezó a tejer lo que se convirtió sin saberlo, y empezó a hacer esa historia de cómo llegó hacia la maldad, de estos ataques que él tenía sobrenaturales, donde veía escenarios horripilantes y así sucesivamente.
y vemos cómo esto es lo que refleja Mario Mendoza por toda su vivencia. Esto es lo que Mario Mendoza nos cuenta en su libro. Nos dice como, miren, mis libros están basados en esto, o podemos saber que sus libros están basados en ello porque él vivió de esa forma. Es decir, como Relato de un asesino es una historia que está basada en una, bueno, desde mi punto de vista, está basada en una realidad que pudo haber vivido el autor, porque nos confunde un poco al meternos como parte de la infancia y adolescencia de Loco Tafur, que de hecho él le prestó es la infancia y adolescencia de él, porque el Loco Tafur no tiene o no tenía. Entonces pues se la prestó y nos confunde un poco, pero sí nos cuenta ese trasfondo de cómo, o sea, dentro del libro se entiende de esta forma, cómo es una realidad en la que Mario Mendoza pudo haber caído si se hubiese ido hacia el camino del mal, o de no tener esa vida que tuvo. Y pues es algo recurrente en el autor, decir como está en la miseria, está en la mierda, puede tomar el camino fácil y puede ir a hacerse sicario matando a otras personas y ganando dinero por ello. O también nos contaba dentro de otras de sus obras como Aquelarre, donde nos empieza a contar la historia de un detective que está dentro con uno de sus compañeros y ellos son de medicina, entonces ahí mete parte también como de lo que él estudió. Entonces como que nos empieza a contar cosas de medicina y así como, sí, cosas que solo sabrían los médicos o el léxico que se utiliza dentro de la medicina. Es decir, como sacaron tanto de sangre o así. Entonces pues no, nos mete toda su vida en sus obras, o no toda su vida, sino parte de su vida en sus obras, dejando un pedazo de él al escribir. Y en esta historia pues nos cuenta como el compañero Frank Molina, el detective, está investigando este caso para hallar esto. Y nos contaba cómo fue el caso y que hay unos tipos de medicina que estaban haciendo como el Frankenstein, que estaban haciendo esto de recrear a un humano desde cero. Entonces para esto tenían que ir a la morgue y sacar unos cuantos litros de sangre y empezar a sacar órgano por órgano y así creando el humano, quitándole la vida. O sea, no tenían que sacar sangre, sino tenían que sacar los órganos, porque ellos serían los donantes de sangre para darle vida. Y como después los descubrieron ello, pero uno de los protagonistas de los que nos hablan se logró salvar. Y fue quien nos contó parte de la historia, nos contó la narración ahí. Se salvó y el otro pues sí tuvo la peor tajada porque se lo cogió un narcotraficante que desapareció la prensa o hizo que la prensa no se enfocara tanto en él y se lo llevó. Y el narcotraficante era ya un señor de edad que quería volver a su época de juventud. Y él le proporcionaba todo a ese médico para que le creara la vida y después de que creara la vida en estas personas, lo hiciera o lo replicara en él. O sea, ya después de que él tuviera como su Frankenstein ahí, donde ya estuviera un ser vivo a partir de la nada, o sea, a partir de todo el conjunto de elementos de otras personas, no de un solo conjunto de una persona que viene por sus parientes, sino algo con una mente propia y que venga a partir de todos lados. Entonces pues a él lo mataron, o bueno, a él no lo mataron, él se suicidó, porque para proporcionarle todo lo que necesitaba al médico, pues el narcotraficante mataba y sacrificaba a muchas personas, hasta personas inocentes porque eran compatibles con la sangre o simplemente por morbo, de decir como, necesita tantos, llévenlos y mátenos a todas estas personas, algo así como si fuera un Hitler pero colombiano. Entonces pues nos cuenta todas estas obras y también nos cuenta en Buda Blues parte de su vida. En todas sus obras cuenta parte de su vida, indirectamente mete partes de su obra en todas las cosas o partes de la vida que vivió, decir como, venga, esta persona me marcó y escribo sobre esa persona, o pues es lo que yo haría como escritor y lo que veo que Mario Mendoza hace como escritor, le saca tajada a todos estos problemas y lo ve como algo bueno, porque
le hace ganar dinero. Él gana dinero escribiendo y es para lo que él está viviendo. En fin, esto concluye Mario Mendoza y su obra. Me he demorado mucho y he sido muy extenso porque quería resaltar muchos puntos. Y aún resaltándolos todos, veo que he tenido alguno que otro descuadre en la organización de ideas. Pido un sincero perdón a nuestros oyentes por estos inconvenientes técnicos en las ideas. Y les paso a mi compañero, quien también contará su opinión sobre Mario Mendoza y su obra. Bueno, sigo yo. Espero que hayan disfrutado lo que acaba de decir mi compañero sobre las etapas importantes de la vida de Mario Mendoza. Pero ahora sigue su servidor aquí ahora mismo de dar su opinión sobre cuáles son las etapas importantes de la vida de Mario Mendoza. En primero, yo creo que son 3 etapas muy importantes de la vida de Mario Mendoza, la cual una de las primeras sería cuando de niño le dio la peritonitis gangliosa y de la cual fue salvado por su padre, como ya todos acaban de decir. ¿Por qué? Porque esta fue una de las veces en las que Mario Mendoza estuvo cerca de morir, donde después de eso Mario Mendoza, por así decirlo, quedaría con un trauma y de donde él sacaría muchas de las ideas y de la inspiración para sus personajes, dándole mucha más profundidad a muchos de sus personajes, como el loco Tafur en El relato de un asesino, que durante el inicio del libro nos explica que el loco Tafur también tuvo la peritonitis gangliosa, también fue un paciente desahuciado que si no fue por su padre no estaría vivo, y que después de eso estuvo como 6 meses en rehabilitación y que quedó profundamente traumado, dado a que mantenía en soledad y sintió un dolor tan feo, tan grave, que no podía, que quería literalmente a esa edad corta de los 6 años morir. Y pues entonces es como que Mario Mendoza refleja ese trauma en los personajes y a la vez les da profundidad a su propia historia. Y esa sería una de las primeras etapas. La segunda sería en su etapa de escuela y de universidad, cuando conoció a 3 personajes, que sería Santiago Gamboa, que es un escritor y hace, no, creo que es algo de artes. Bueno, el tema es que estos 3 personajes, que sería Santiago Gamboa y Ramón Cote, y su profesor de universidad Eduardo Jaramillo Zuluga, fueron las 3 personas más importantes en la etapa de estudio y de carrera de Mario Mendoza. Porque estas personas fueron los que guiaron a Mario Mendoza, los que inspiraron a Mario Mendoza y los que apoyaron a Mario Mendoza en ser un escritor de libros. En mi opinión, yo creo que sin estas personas Mario Mendoza o literalmente sería un médico, como estaba estudiando para hacer medicina, o literalmente no sería conocido como escritor, dado que ellos fueron también algunas de las personas, en mi opinión, que si no hubieran actuado en la vida de Mario Mendoza, pues no hubieran hecho que los sucesos pasaran como así, que no hubieran inspirado a Mario Mendoza para ser un escritor famoso como lo es hoy en día. Y la tercera sería su etapa en el sur de Bogotá, ya que dado que Mario Mendoza vivía en el centro y en una familia acomodada de Bogotá, con recursos y que no vivían mal, sino que pues bueno, dejemos esto de lado, ¿no? Bueno, entonces esta época donde Mario Mendoza se fue de su hogar porque no lo apoyaron y quería sí o sí ser escritor, estudiar literatura. Entonces, ¿qué hizo Mario Mendoza? Se fue al sur de Bogotá. Mientras trabajaba y estudiaba, también iba a los barrios de las zonas oscuras de Bogotá, por así decirlo, las zonas violentas y las zonas donde casi no había seguridad social, por así decirlo, ni servicios a la comunidad. Estos barrios donde se veía sufrimiento humano
en las calles propias. Entonces, ¿qué así? Entonces esa fue una época importante de Mario Mendoza, porque ¿qué pasa ahí? Mario Mendoza cogió toda esta información del barrio, todo lo que veía en estos barrios, y los plasmaba en sus libros. Plasmaba la realidad sucia, la realidad de Bogotá en las zonas, en sus libros, y era como nos informaba y nos inspiraba y nos decía: esto está, y esto es lo que usted no ve, pendejo, esto no es lo que le ocultan ni nada, esto es lo que usted no quiere ver, por así. Y la cuarta sería su época como periodista, donde trabajó para el periódico El Tiempo y fue mandado a zonas muy peligrosas, como por ejemplo la zona de guerra entre Israel y Palestina, donde Mario Mendoza fue secuestrado por palestinos, creo, y pues lo interrogaron, estuvo unos días ahí, entonces y pues al final le dijeron: váyase, usted no tiene nada, y le dieron 24 horas, salió vivo de ahí, pero con algo muy importante, que fue como que durante este tiempo en Palestina, en esta zona de guerra, dijo como: hey, aquí está pasando lo mismo que en mi país, pero en mi país es a menor grado. Sigue la misma situación de violencia, la misma situación de secuestros, asesinatos, paramilitares y así, guerrillas. Y es como que de ahí cogió y se inspiró para llegar a Colombia y empezar a escribir el realismo sucio y el realismo social de Colombia, y la violencia. Y pues de ahí fue donde Mario Mendoza empezó aún más fuerte con su carrera como periodista y como escritor de libros sucios, de realismo sucio. Y pues yo creo que esas son las 4 etapas importantes de Mario Mendoza. Pues no sé ustedes qué piensan. Yo, pues para mí estas son importantes porque reflejan las 4 etapas donde Mario Mendoza pues se inspiró y tuvo como más, por así decirlo, experiencias que hicieron que su pensamiento literario y filosófico fuera más profundo. Ahora sí, otra vez me quedé hablando mucho. Gracias por escuchar. Ya se termina el video. Adiós, nos vemos. Espero que hayan disfrutado el video. Gracias por escucharme, aunque ustedes les den gracias. Adiós. Espero que les haya gustado. Un saludo. Hasta luego. Gracias. Y bien, hemos llegado al final de la presentación de algunos de los podcasts de los estudiantes del Colegio Eduardo Mañaluno. Les agradezco su colaboración y su participación a los muchos chicos de 11, 9 y 8 a mi cargo durante el año 2021. Yo, Jenny Martínez, no he escogido los mejores, solo he presentado una muestra que permite ante todo notar la participación de los jóvenes. He encontrado en muchos de los podcasts voces hermosas, presentaciones cautivadoras, preguntas retóricas, preguntas que invitan a la reflexión, presentación de guiones y por ende la producción del mismo podcast. Sin duda, en la muestra y en los que quedan sin mostrar, queda la esencia de los chicos y las tareas para mejorar la oralidad, como exponer dejando de lado los rodeos, hablar sin energía, centrarse en los meros datos y abordar el podcast sin un boceto y un guión que les permita darle consistencia al audio que luego se propondrá. Sí, llegamos al cierre, pero no estoy hablando de dar una mala nota o una buena nota, simplemente es participación. Es un ejercicio que me deja muchas ideas de reflexión y sobre todo agradecimientos a cada niña y niño que hicieron su voz presente y protagonista de esta tarea. Hasta una próxima emisión.
de nuevas temáticas, de nuevos podcasts en la propuesta de la oralidad como espacio para la creación y el pensamiento crítico. Agradecemos mucho a los estudiantes y a su participación. Buen día a todos.